Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Vamos a leer desde el verso número 9. Dice la palabra de Dios: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mis hermanos, en primer lugar, este texto lo que nos está diciendo aquí es que Dios castiga el tropiezo. Dios castiga a quien haga tropezar a uno de sus pequeños, dice la palabra de Dios. Por tal motivo, mis hermanos, es supremamente importante que tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo para una personita, porque la Biblia es muy clara. Dios castiga el tropiezo. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos llegar a ser nosotros piedra de tropiezo? Miren, en el momento en que usted diga o en que usted profese ser cristiano, ser un hijo de Dios, y alguien lo ve haciendo algo incorrecto, algo indebido, algo malo, en ese momento nos convertimos en piedra de tropiezo para alguien. Por eso, mis hermanos, mi mejor consejo es que si usted no va a caminar como un verdadero cristiano, como un hijo de Dios, si no está dispuesto a portarse como un hijo de Dios, mejor no diga que es cristiano. El Señor mismo dijo: hay que tener cuidado con las piedras de tropiezo. Miren el verso 7 del mismo capítulo 18. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay, esa es una advertencia, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Tremenda advertencia, ¿verdad? Ahora, tampoco aquí podemos excusarnos en esto, porque quien me haga tropezar, quien sea un tropiezo para mi vida, él no va a ser culpable por hacerme tropezar, ¿verdad? Él va a ser culpable por ser tropiezo, pero no es culpable por mi tropiezo, porque el tropezar, mis hermanos, es mi responsabilidad. Yo voy a ser culpable por tropezar y por eso voy a tener que responder ante Dios. Ay, pastor, es que yo no volví a la iglesia porque yo vi al hermanito fulano de tal un día todo borracho y por eso no vuelvo a la iglesia, por eso me aparto de Dios. Mi amigo, no. Si usted se va, si usted se aleja de Dios, es su responsabilidad. Usted lo hace porque quiere. No es culpable él. Yo, si me aparto, si me alejo, es porque yo quiero. Yo no puedo, mis hermanos, culpar a otro por mis decisiones.
Mis decisiones son mis decisiones y tengo que responder por esas decisiones. Así que si usted, por ejemplo, todavía tiene como amigos o como amigas, o sus amigas o sus amigos o sus mejores amigos o sus mejores amigas todavía son los del mundo, y ellos te incitan, te instan, te invitan, te animan, te alientan a caer o a pecar, ¿sabe qué te dice el Señor hoy? Dios te dice: aléjate de ellos, aléjate de ellos, aléjate de ellos, porque mejor es que te quedes solito en el mundo a que no entres en el reino de los cielos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo fuera de ti. Ahora, ¿quiere el Señor o el deseo de Dios es que nos amputemos los órganos, que nos mutilemos? No, de ninguna manera. Eso no es lo que enseña el texto. Si eso fuera, entonces los cojos, los mancos, los tuertos serían los mejores cristianos. Y todos sabemos que hay personitas de esas que viven como demonios. El Señor lo que quiere decir es que si estás tentado a hacer algo, dice que la causa de esa tentación debe ser quitada, debe ser amputada, debe ser alejada de nosotros. ¿Para qué? Para no volver a caer en esa tentación. Mis hermanos, lo que el Señor aquí nos está presentando, lo que aquí nos está diciendo, es su deseo, es su anhelo de que entremos en el reino de los cielos. Por eso nuestro propósito y nuestro objetivo en esta vida como cristianos, como creyentes, no es tener la mejor casa, ni el mejor carro, ni el mejor sueldo, ni las mejores comodidades. Ese no debe ser el objetivo de un cristiano. El objetivo, mis hermanos, de un creyente es entrar al reino de los cielos. Es un día poder vernos cara a cara con el Señor. Ese debe ser el propósito, mis hermanos, y el objetivo de un verdadero creyente: ver al Señor un día cara a cara. Ahora, si no lo logramos, mis hermanos, entonces no fuimos más que un fracaso en esta vida como creyentes, como cristianos. Así que el Señor lo que les estaba enseñando en este texto a esos hombres en aquel tiempo, y lo que quiere hoy enseñarnos a nosotros, es que tengamos cuidado con aquellas cosas que pueden impedir nuestra entrada al cielo. Es lo que Él nos está enseñando, que tengamos cuidado con aquellas cosas que quieren atraparnos y que no nos dejan avanzar en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar con el Señor. Mis hermanos, tengan siempre presente que hay cosas en nuestra vida espiritual que debemos deshacernos de ellas, y que cosas que inclusive amamos, pero que están impidiendo, obstaculizando nuestro verdadero caminar con el Señor. Todos sabemos que hay cosas en nuestra vida que tal vez amamos y que no queremos dejar, pero que nos están impidiendo, que nos están obstaculizando nuestro caminar espiritual. Hay cosas, mis hermanos, en nuestra vida espiritual que deben pasar por el quirófano espiritual, que deben ser quitadas, cortadas, mutiladas de nuestra vida espiritual para poder caminar como el Señor quiere que caminemos. Mis hermanos, creo que todos sabemos que hay cosas en nuestra vida espiritual, cosas en nuestra vida cotidiana que le estamos dando más importancia y más prioridad que la que nosotros deberíamos darle como creyentes. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? ¿De qué le servirá? ¿Saben qué está diciendo aquí el Señor?
que nuestra alma vale más que todo el oro del mundo, vale más que todas las cosas que nosotros tal vez queramos o pretendamos conseguir en esta vida. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Mis hermanos, ¿qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué cosas en nuestra vida espiritual nos están impidiendo caminar como verdaderos creyentes? ¿Te has preguntado qué tengo que dejar? ¿De qué tengo que apartarme? ¿De qué tengo que alejarme para poder ser un mejor cristiano? Para poder ser un mejor creyente, para agradar a nuestro Dios como hijo o hija suyos. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Pedro había sido toda su vida un pescador. De eso vivía, de eso alimentaba a su familia. Era todo lo que tenía. Pero en el momento en que él conoció al Señor, ¿saben qué dice la Biblia? Lo dejó todo. Todo lo dejó por seguir al Señor. Mis hermanos, el Señor está buscando personas dispuestas a dejarlo todo para seguirlo a Él. Pastor, ¿está diciendo que tengo que dejar mi trabajo? ¿Que tenemos que dejar nuestras cosas, nuestras propiedades? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos dejar aquellas cosas espirituales que nos están impidiendo nuestro verdadero caminar con el Señor, que nos están impidiendo ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Recuerdan a Leví? Leví, mis hermanos, era algo así como el director de la DIAN de estos tiempos. Era el que cobraba los impuestos en aquel entonces. Y obviamente era un hombre de una gran posición y de grandes posesiones. Pero un día dice la Biblia que el Señor le dice: Leví, sígueme. ¿Y saben qué respondió Leví? ¿O qué dice la Biblia de Leví? Y Leví, dejándolo todo, le siguió. Dejándolo todo, siguió al Señor. Fíjense, Dios está buscando personas dispuestas a dejarlo todo por amor a Él, a dejarlo todo para seguirlo a Él. Y recuerden, no estoy hablando aquí, o no está hablando la Biblia de cosas materiales, está hablando de estilos de vida que desagradan a Dios, de prácticas que deshonran a Dios, de cosas que nos alejan de Dios, de cosas que nos impiden ser verdaderos cristianos. Muchos que se dicen ser cristianos no están dispuestos a dejar esas cosas que tal vez aman demasiado, pero que están impidiendo ser verdaderos cristianos, que están impidiendo servir al Señor como el Señor quiere que le sirvamos. Muchos llevan 5, 10, 15, 20 años en el cristianismo, pero todavía están cargando con un montón de cosas que hacen difícil su caminar con el Señor. Cosas que impiden, repito, tener una buena relación con el Señor. La Biblia dice que en cierta ocasión el Señor se encontró con un joven rico. ¿Recuerdan la historia? Un joven rico. Y este le dijo al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: si quieres ser un hombre perfecto, guarda los mandamientos. El Señor le dijo: Señor, todos los he guardado desde mi niñez, desde mi juventud. Fíjense, este hombre, este joven, no era un joven cualquiera, era un hombre recto, era un hombre íntegro, que se había esforzado en guardar los mandamientos. Entonces el Señor le dijo: haz lo que te falta. Fíjense que aunque este joven era un hombre íntegro y recto, había algo todavía por ahí que le faltaba.
Mis hermanos, yo sé que todos tenemos algo por ahí que nos falta todavía. Tenemos algo por ahí guardado que nos falta. Aunque seamos buenos creyentes, buenos cristianos, hay algo por ahí todavía guardado que Dios sabe que estaba ahí. Fíjense, el Señor sabía que había algo por ahí guardado en este joven. Por eso le dijo: haz lo que te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Deja todo y sígueme. Como quien dice, déjalo todo por mí. Pero este joven, mis hermanos, no estaba dispuesto a dejar todo para seguir al Señor. Aunque era un hombre íntegro, aunque era un hombre recto, había algo todavía en su vida que no estaba dispuesto a dejar para seguir al Señor, para ser discípulo del Señor. Mi amigo, ¿qué hay por ahí en nuestra vida? Tú sabes, cada uno de nosotros sabemos qué hay todavía por ahí en nuestra vida que está impidiendo nuestro verdadero caminar con el Señor. ¿Qué hay por ahí en nuestra vida que está impidiendo que le sirvamos de corazón al Señor? ¿Qué hay por ahí en nuestra vida que está impidiendo que no vengamos a la iglesia? ¿Qué hay por ahí en nuestra vida que está impidiendo que no oremos? Que no leamos la palabra, que no escuchemos la palabra. ¿Qué hay por ahí escondido que está impidiendo que le sirvamos al Señor como Él quiere que le sirvamos? Ahora, pregunta: ¿el trabajo es un impedimento para servir al Señor? No, siempre y cuando ese trabajo no se anteponga o no sea prioridad o no esté antes que nuestra relación y nuestro servicio al Señor. ¿Es la diversión un impedimento para servir al Señor? No, siempre y cuando, repito, esa diversión no esté primero que Dios. ¿Es el internet un impedimento? ¿Son las redes sociales un impedimento? No, siempre y cuando esas cosas no estén primero que Dios. Siempre y cuando Dios no sea prioridad. Todo aquello que colocamos primero, antes que nuestra relación y nuestro servicio a Dios, deben ser amputadas de nuestra vida, deben ser amputadas de nuestra vida, deben salir de nuestra vida. Es lo que el Señor nos está enseñando. Una vez más, debemos hacernos esta pregunta: ¿qué hay en nuestra vida espiritual que está impidiendo ser ese cristiano o ese hijo de Dios como Él quiere que seamos? ¿Qué hay? ¿Qué está impidiendo que busquemos al Señor de corazón? ¿Qué está impidiendo que le sirvamos de corazón? ¿Qué hay en nuestra vida que necesitamos que Dios nos ampute de nuestra vida espiritual para que podamos tener una excelente calidad de vida espiritual? ¿Qué hay dentro de cada uno de nosotros? Hebreos capítulo 12, fíjense, verso 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, echamos fuera, quitémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el escritor nos dice que nos quitemos todas aquellas cosas que nos hacen daño espiritualmente, que las saquemos de nuestra vida, que nos quitemos todo aquello, mis hermanos, que nos está impidiendo servirle al Señor de todo corazón.
Que nos despojemos de aquellas cosas que no nos permiten caminar como verdaderos cristianos. Que nos despojemos de aquellas cosas, mis hermanos, que nos alejan del Señor. Que nos alejemos de todas aquellas actividades, prácticas, estilos de vida que rompen nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Haced morir. Fíjense, no solo despojémonos, dice, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense, haced morir. Despojémonos y haced morir todo aquello terrenal en nuestra vida espiritual. Es decir, todas aquellas cosas mundanas, aquellas prácticas y estilos de vida que deshonran y desagradan a Dios. Mis hermanos, la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios llega a un corazón, ese Espíritu lo limpia y lo adorna. Y todos aquellos espíritus tal vez que tengan o que estén controlando esa vida deben salir inmediatamente. Deben salir inmediatamente. Porque recuerden, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso jamás vamos a encontrar en la Biblia un relato de un siervo del Señor, de un hijo de Dios siendo liberado de un espíritu inmundo. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, allí hay libertad. Un espíritu inmundo jamás podrá estar dentro de un creyente, porque quien está dentro del creyente, ¿quién es? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está dentro del creyente. ¿O usted cree acaso que el Espíritu de Dios va a compartir su aposento con un espíritu inmundo? No, de ninguna manera. ¿O cree usted que el Espíritu de Dios está en el segundo piso y en el primero están los espíritus inmundos? No, donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. 1 Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, del Señor, allí hay libertad. Así que el Señor quiere que hagamos morir en nosotros todos esos comportamientos que le desagradan a Él, que le deshonran y que nos impide nuestro verdadero caminar con el Señor. Dice, y hacerlos morir. Es decir, no volver a ellos, no volver a practicarlos, no volver a ese estilo de vida, no volver atrás de lo que hemos dejado, no volver atrás de lo que hemos dejado. ¿Recuerdan la historia de la esposa de Lot? ¿Recuerdan? A Lot, el sobrino de Abraham. Dice que la Biblia dice que Lot se sentaba a la puerta de la ciudad. Ahora, esta expresión en la antigüedad significa que Lot era un hombre importante, tal vez en el gobierno o en la política de esa región de Sodoma y Gomorra. Era un hombre con una buena posición y con buenas posesiones, seguramente. Pero ¿saben qué sucedió? Dios le dice a Lot un día: Lot, Sodoma y Gomorra te están impidiendo caminar en santidad, y por lo tanto voy a extirpar eso de ti.
están siendo impedimento para caminar en santidad. ¿Ustedes se imaginan qué responderían los apostolillos, los profetillas y los maestrillos de la prosperidad? Pero Señor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si esto es prosperidad, ¿no ve la prosperidad? ¿No ve la bendición? Antes yo vivía en pobreza, vivía en maldición, y míreme ahora, todos estos lujos, toda esta prosperidad, esa mansión, ese palacio. Por favor, esto es bendición. Mi amigo, le doy un consejo: no le crea a todos esos falsos apostolillos, profetillas y maestrillos de la prosperidad que están enseñando que la escasez es una maldición. Es mentira. Eso no enseña la Biblia. Eso no dice la Biblia. Si eso fuera verdad, entonces los apóstoles estaban en maldición. Juan el Bautista, de quien dice la Biblia, no ha nacido hombre de mujer más grande que Juan el Bautista, estaría en maldición. La iglesia primitiva estaría bajo maldición, porque todos ellos conocieron lo que es la escasez y la pobreza. Ninguno de ellos era rico. Es mentira. Mi amigo, no siempre lo que consideramos bueno para nosotros es realmente una bendición. Jamás debemos valorar la espiritualidad de la vida cristiana por lo que vemos o por lo que tenemos. No es así. La vida espiritual no se valora por lo que tenemos. Al contrario, tal vez la vida espiritual se puede valorar por lo que hemos dejado, por lo que hemos hecho morir en nuestra vida, por aquellas prácticas, por aquel estilo de vida que hemos dejado, del cual nos hemos despojado. Más bien por eso podemos valorar la vida cristiana, pero no por lo que tenemos, ni mucho menos por lo que vemos. Así que Dios le dice a Lot: Lot, te voy a sacar de aquí. ¿Qué? Díselo, ¿qué? Sí, te voy a sacar de aquí, a ti y a tu familia. Y llegan los ángeles. Qué bendición, ¿verdad? Dios envió ángeles a sacar a Lot. Y le dicen: Lot, alístete porque nos vamos de aquí. Y Lot les dice: ¿y para dónde nos vamos? Tal vez él pensó: si aquí tengo un palacio, allá tendré 5 palacios. Los ángeles le dicen: nos vamos para la llanura. ¿A la llanura? Sí, nos vamos para la llanura. Pero si aquí tenemos todos los lujos, aquí tenemos palacios, todas las comodidades, ¿por qué tenemos que irnos para allá a pasar necesidades? Los ángeles le dicen: Dios dice que salgan inmediatamente de aquí para que puedan llegar a salvar sus vidas. Y que no miren atrás, no miren para atrás lo que han dejado allá. Dios les manda decir. Así que todos salieron, pero en un momento, dice la Biblia, la esposa de Lot tal vez paró, meditó, pensó, reflexionó y miró para atrás, recordando tal vez todos esos lujos, sus joyas, su dinero, sus vestidos, sus coronas. Tal vez pensando en eso paró y miró para atrás, e inmediatamente, dice la Biblia, se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Mis hermanos, el hecho de parar y mirar para atrás las cosas que hemos dejado, las cosas que hemos hecho morir, las cosas que Dios tal vez ha limpiado de nuestra vida, las cosas de las cuales nos ha alejado, es decirle a Dios: Señor, yo amo más esas cosas. Yo quiero más esas cosas, esos lujos, ese dinero, esas comodidades. Yo amo más eso que seguirte a ti. Yo no quiero estar en la llanura aunque tú estés ahí. ¿Se dan cuenta? Tremendo, ¿verdad? Eso quiso decir la mujer. Yo no quiero estar allá aunque tú estés allá. Yo no quiero estar allá. Yo quiero estar aquí aunque tú no estés aquí. Es amar más esas cosas que al mismo Dios.
Ella no entendió que si colocaba las manos en el arado y miraba para atrás, no era digna de entrar en el reino de los cielos. Porque todo aquel que toma el arado, mis hermanos, es quien está decidido a seguir adelante. Es quien está dispuesto a que Dios quite de nosotros esas cosas que están impidiendo nuestro verdadero caminar con el Señor. Estamos dispuestos a que Dios extirpe todo aquello que nos impide ser verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Miren, porque Demas, dijo Pablo, hablando Pablo, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. En la versión, traducción del lenguaje actual dice: Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Ama demasiado las cosas de este mundo. Miren, mis hermanos, tenga esto presente. Nadie comienza a amar el mundo de la noche a la mañana. Eso es algo que se va adquiriendo poco a poco. Poquito a poco comenzamos a dejar de amar a Dios y comenzamos a amar más las cosas del mundo. ¿Saben ustedes, mis hermanos, cómo comenzamos a alejarnos de Dios poco a poco? ¿Y cómo comenzamos a amar más las cosas del mundo poco a poco? ¿Quieren saberlo? ¿Realmente quieren saberlo? Sacúdanse así un poquito la cabeza. Quiero decirles cómo es que comenzamos a dejar de amar a Dios poco a poco y cómo comenzamos a amar más las cosas del mundo poco a poco. Cuando comenzamos a dejar de venir a la iglesia pudiendo hacerlo. Escuche bien, cuando dejamos de venir a la iglesia pudiendo hacerlo. Cuando dejamos de venir a la iglesia por hacer otras actividades. En ese momento, mis hermanos, estamos comenzando poco a poco a dejar de amar a Dios y a comenzar a amar más las cosas de este mundo. Ay, pastor, pero así usted no me vea en la iglesia, yo sigo amando a Dios de corazón. Mentira, mentira. Usted no puede separar la iglesia del Señor. La iglesia es el cuerpo del Señor y el Señor es la cabeza de ese cuerpo. Usted no puede separar el cuerpo de la cabeza. Trate de separar el cuerpo de la cabeza a ver qué resulta. No podemos hacer eso, mis hermanos. Miren, Salmo 65, verso 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hebreos capítulo 10, verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, ¿sabe dónde nos estimulamos al amor y a las buenas obras? En la congregación, en la iglesia. Estimularnos al amor y a las cosas y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, la gente comienza a alejarse de Dios y comienza a amar más las cosas de este mundo cuando deja de asistir a la iglesia pudiendo hacerlo. Pudiendo hacerlo. La gente comienza a alejarse de Dios y amar más las cosas del mundo cuando comenzamos a perder esa pasión por el Señor. Cuando comenzamos a perder esa pasión por las cosas de Dios. Cuando comenzamos a perder esa pasión por la lectura de la palabra de Dios, esa pasión por tener comunión con el Señor,
esa pasión por querer compartir con los hermanos. Ahí, mis hermanos, comenzamos a amar más las cosas del mundo y comenzamos a alejarnos poco a poco de Dios. Ahora, nosotros no nos vamos a dar cuenta de esas cosas. No nos damos cuenta. Así que si usted está pensando, no, pastor, pero usted sí que es exagerado, ¿cómo va a decir eso? No, mi amigo, es la verdad. No nos damos cuenta cuánto nos estamos alejando de Dios cada día y cuánto comenzamos a amar más las cosas del mundo. Cuando menos nos demos cuenta, estamos en un extremo opuesto a donde está Dios. Poco a poco, mis hermanos, poco a poco comenzamos a alejarnos de Dios. Cuando menos se dé cuenta, llevamos un montón de tiempo sin venir a la iglesia. Cuando menos nos demos cuenta, llevamos un montón de tiempo sin leer la Biblia. Cuando menos nos demos cuenta, llevamos un montón de tiempo sin orar. Cuando menos nos demos cuenta, llevamos un montón de tiempo sin escuchar la predicación. Poco a poco, mis hermanos, nos vamos alejando del Señor. Y más aún, cuando por ahí nos endulzan el oído y nos dicen, pero ¿qué tanta necesidad de ir a la iglesia? ¿Por qué va tanto por allá? ¿Qué tanto fanatismo? Mírenme a mí, sin ir a la iglesia, y miren cómo soy prosperado. Miren cómo me va bien. Miren cómo soy bendecido. Mis hermanos, ese fue el mismo argumento con el que la serpiente engañó a Eva. Tengan mucho cuidado. Usted, o si usted califica o quiere calificar la vida espiritual por lo que tiene o por lo que ve, permítame decirle que usted no conoce al Señor. Usted no conoce quién es Dios. Miren, hablando de generalidades, por lo general, las personas que se van de las iglesias es muy difícil. No digo imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero es muy difícil que vuelvan. Porque, ¿saben por qué? Porque esas personas vuelven a ser invadidas con todas esas cosas, estilos de vida, pensamientos, argumentos, prácticas que una vez tal vez se despojaron, que hicieron morir o que Dios quitó de ellas. Todas esas cosas vuelven a ser nuevamente sus estilos de vida y sus prácticas, y han comenzado a amar más las cosas del mundo que a Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, por favor. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ustedes recuerdan con qué sentidos Eva fue engañada? ¿Recuerdan? Vista, gusto y tacto. Con esos sentidos Eva fue engañada. Mis hermanos, cuidado cuando comienzan a nacer en nosotros esos sentimientos de ya no amar tanto a Dios, esos sentimientos de ya no querer ir a la iglesia, esos sentimientos de ya no querer leer la Biblia, esos sentimientos de ya no querer orar, esos sentimientos de ya no querer escuchar la palabra de Dios, esos sentimientos de ya no querer saber nada de Dios. Cuidado, mis hermanos, cuidado, porque ese es un síntoma fidedigno de que estás comenzando a dejar de amar a Dios y estás comenzando a amar más las cosas del mundo. Quiero terminar con este texto. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19.
Dice, y esta es la condenación. Fíjense, otra tremenda advertencia. Esta es la condenación. Hay una condenación. ¿Para quién? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La luz vino al mundo y la luz es Jesús. Y el hombre aborreció esa luz y prefirió seguir viviendo en tinieblas. ¿Saben para qué? Para que esa luz no revelara lo oculto de su corazón. ¿Saben qué hace la luz? La luz revela, ¿verdad?, lo que está oculto. Muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres no quieren acercarse a la luz porque están contentos, están alegres, están felices con lo que hay dentro de su corazón. Y si se acercan a la luz, esas cosas van a ser reveladas y van a ser confrontadas, y no quieren dejar esas cosas, no quieren hacer morir esas cosas, no quieren despojarse de esas cosas, prefieren seguir viviendo en oscuridad. Y a esas personas dice la Biblia que hay condenación. Para esas personas dice la Biblia, hay condenación. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos coloquemos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias una vez más, como siempre, Señor, lo decimos, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es esa luz que primeramente nos revela lo oculto de nuestro corazón, pero también es esa luz que puede alumbrar, que puede iluminar nuestro caminar. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es ese alimento que llega a nuestro espíritu. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra nos confronta, porque tu palabra, Señor, nos muestra aquellas cosas que necesitamos hacer morir dentro de nuestra vida espiritual, aquellas cosas que deben ser despojadas de nuestro caminar. Padre Santo, ayúdanos a tomar ese arado y no mirar para atrás, sino tomar ese arado, Señor, y estar decididos a seguirte, estar dispuestos a que tú mismo, Señor, si es necesario, pueda extirpar, pueda amputar de nosotros, de nuestra vida cristiana, todas aquellas cosas que están impidiendo nuestro verdadero caminar con el Señor, que están impidiendo ser esos hijos tuyos, esas hijas tuyas que tú deseas que seamos. Padre Santo, no permita, Señor, que podamos volver la mirada atrás. No permitas, Padre Santo, que podamos escoger o queramos desear las cosas que hemos dejado, aunque tú no estés ahí. Ayúdanos, bendito Dios, a poder ir a la llanura, aunque no haya esas comodidades, esos lujos, esos privilegios, pero tú estás allí. Ayúdanos, bendito Dios, a estar donde tú estés, sea cual sea la circunstancia, cerca de ti, de tu mano. Será mejor, Señor, que ganar el mundo entero. Gracias, gracias, mi Señor.